Ah, sí, de África son Amin y Malika. Ellos son africanos. América, entra todo. Va del norte a sur. ¿Y cuántos han nacido en Cataluña? Bueno, unos cuantos. Pero vemos un poco cómo somos una iglesia bastante intercultural. Bien es cierto que todos hemos nacido en culturas de tradición cristiana, podríamos decir incluso en cultura de tradición católica, la mayoría de nosotros, y por lo tanto, digamos, ese sustrato, hay un cierto sustrato común que nos ayudan a entender. ¿Vosotros sabéis qué quiere decir la palabra xenofobia? Miedo al extranjero. He podido hablar con personas de diferentes culturas en diferentes momentos de mi vida y me he llegado a la conclusión de que el miedo a lo extraño lo tenemos todos. Es decir, todo lo que no conocemos nos genera un poquillo de desconfianza y lo vemos. Al final la cultura es la nuestra. De hecho, los romanos cuando conquistaban un territorio decían vamos a imponer la pax romana en este territorio, porque la civilización era la suya. Entonces llegaban, mataban a quien hiciera falta para poner un poco de civilización en ese lugar. Una curiosa manera, ¿no?, de civilizar a la gente, ¿no? Bueno, es así. Muy interesante. Estamos hablando de la cultura judía y los primeros cristianos, evidentemente, todos ellos eran judíos. Y era una cultura que se había forjado, yo diría que era una cultura defensiva. El judaísmo ha sido durante siglos una cultura defensiva porque les ha hecho, digamos, han sido perseguidos, han sido acusados y están muy encerrados dentro de sí mismos. De hecho, si alguien se quiere convertir al judaísmo, más bien se lo ponen difícil que fácil. Le empiezan a explicar todo lo que exige y le tratan de dejar muy claro todo lo que exige. Se lo ponen difícil. Y es muy interesante, los judíos se cerraron dentro de sí mismos por una serie de circunstancias, se centraron en la Biblia. La casa del libro de la que estábamos hablando era parte de lo que llamamos sinagoga. Las sinagogas, eso es un verbo griego que quiere decir reunión. Las sinagogas se crearon para centrarse en el libro de los libros, que obviamente era la Biblia. Aquellos niños que empezaban estudiando el libro de Levítico, os cuento un dato curioso. Más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, más del 20% de los premios Nobel de la humanidad eran judíos. Teniendo en cuenta la proporción de población, era chocante, porque en el mundo, no sé lo que habría en aquella época, 4 o 5 mil millones de personas y de ellas como mucho 6 eran judíos. Que el 20% de los premios Nobel fueran judíos era chocante. Einstein, es decir, conocemos muchos de esos premios Nobel, ¿no? Chocante. ¿Por qué? Pues parece ser que esto hay quien lo ha querido investigar, porque hay tantos judíos que sobresalen en sus campos de conocimiento, ya sean de arte o de ciencia. Muy bien, pues tiene que ver con la Casa del Libro que nos han explicado. En la Casa del Libro empezaban a estudiar y los que podían seguir estudiando, la gente sencilla no, pero los que podían seguir estudiando llegaban a memorizarse de arriba abajo lo que llamamos el Pentateuco. Del libro del Génesis al de Deuteronomio. Eran capaces de memorizarlo y no solo decirlo de carretilla, sino de relacionarlo. Sacar un pasaje de aquí y otro de allá que tenían que ver el uno con el otro. Tú imagínate que esto podía empezar a esa edad, podía acabar sobre los 20 años. Imagínate cómo se ha desarrollado la inteligencia de una persona que ha memorizado tanto. Bueno, pues esas personas con esa capacidad de memorización y de relacionar datos, cuando se ponían a estudiar en un determinado campo científico, sobresalían. O sea que hay muchas cosas sobre la cultura judía que son importantes, pero los judíos tuvieron que aprender una cosa, y que el Señor tenía que cuestionar incluso su propia cultura.
Me gustaría leerte un pasaje. El pasaje es muy largo. Solo te voy a leer el principio de esta historia que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Me gustaría animarte a leer ese libro que está en la Biblia, pensando en esa idea de interculturalidad, de cómo el cristianismo fue empapando todas las culturas que había a su alrededor y, de hecho, de cuánto sufrió la Iglesia para conseguirlo, porque no fue fácil, había conflictos. Pero mira, todo empieza el día que el Espíritu Santo se derrama sobre la Iglesia, y esto está en el capítulo 2. Hechos 2:1 dice: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De pronto, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en todas las lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas las partes del mundo. Mucha gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propio idioma. Eran tales su sorpresa y su asombro que se decían unos a otros: ¿acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene. Hay también quienes vienen de Roma, tanto judíos de nacimiento como convertidos al judaísmo, y también los hay venidos de Creta y de Arabia, y todos les oímos contar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados, sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa esto? Pero algunos decían burlándose: es que están borrachos. Bueno, conocemos la escena, ¿verdad? Es muy interesante conocerla, recordarla y fijarnos en esas preguntas tan importantes. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El texto es muy largo, por favor léetelo en casa cuando llegues. ¿Qué significa esto? Fíjate en este mapa. Son todos los pueblos que menciona el texto. Todas las naciones alrededor de Jerusalén. Un judío hablaba de las 70 naciones. Para él 70 era el número de algo completo y era el número de las naciones extranjeras. Todos aquellos, en realidad los que hay aquí son todos judíos, pero hay judíos que ya han olvidado el idioma arameo. Llevan durante 4 o 5 generaciones viviendo en estos países y ya no saben su idioma original. Me contaba un amigo que vivía en Alemania, en una iglesia hispanohablante en Alemania. Era una iglesia de españoles que luego se convirtió en una iglesia de latinoamericanos. Me decía: tenemos un problema en esta iglesia, porque los niños casi no hablan español. Han estudiado en la escuela y hablan alemán. Y los padres casi no hablan alemán. Han buscado trabajos sencillos y rápidos y con 4 infinitivos solucionan lo que necesitan y casi no hablan alemán. Tenemos un problema porque hay padres e hijos que no se pueden comunicar bien. Muchos de esos hijos de españoles, evidentemente en Alemania, podían integrarse muy rápidamente y así lo hicieron. Pues aquí estaba pasando lo mismo, ya dejaron de hablar el arameo y hablaban cada uno su idioma y ahí están. Aquel día quieren ir a Jerusalén a cumplir con lo que se hace en la fiesta de Pentecostés. Están allí. ¿Qué significa esto? Pedro dará una explicación, el discurso es muy largo, solo he seleccionado algunos versículos aquí. De hecho, es parte de lo que he leído para la Santa Cena. Primero ha leído este texto de lo que sucederá en los últimos días. Es un texto del profeta Joel. Ya es interesante. Vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros siervos y vuestras siervas. Es decir, ya el Evangelio no tiene que ver ni con ser varón ni mujer, ni con ser noble o ser siervo. Es decir, el Espíritu Santo se va a derramar sobre todos.
Y eso está empezando a suceder, y esta es la explicación que les da a esos judíos creyentes sobre eso que están viendo que no son capaces de entender. Esas personas están hablando de Dios en unos idiomas que previamente no conocían. Y todo el que les escucha, supongo que cada uno encontraría a alguien que hablaría su idioma, todo el que le escucha está entendiendo que están hablando de Dios. Ha ocurrido algo extraordinario. Y de alguna manera el Espíritu Santo puede llegar a todos. Y el Espíritu Santo llama a las personas, independientemente de si son varón o mujer, o de si son siervos o nobles, da igual. El Espíritu Santo se está derramando. Y esto es lo importante, pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Es decir, lo que Pedro les está diciendo es: esto tiene mucho que ver con la salvación. Van a ocurrir cosas extraordinarias porque Dios quiere que todo el que invoque su nombre sea salvado por él. Y empieza a hablarles de Jesús. Les dice: vosotros sabéis quién es Jesús, no todos, algunos habían llegado para esa fiesta, pero otros ya habían llegado en la fiesta de Pascua, en la que Jesús había sido crucificado 50 días antes. Muchos eran naturales de allí de Jerusalén. Les explica: fijaros en Jesús. Jesús hizo milagros, Jesús hizo cosas extraordinarias, predicó el Evangelio. Dice: y sin embargo ese hombre fue entregado conforme a los planes y propósitos de Dios. Vosotros lo matasteis crucificándolo por la mano de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó liberándole de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerle dominado. Ha llegado Jesús, estuvo predicando, no le hicisteis caso. Una serie de malvados, tramasteis un complot, acabó muerto, pero la muerte no acabó con él. Jesús resucitó. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús y de ellos somos todos nosotros testigos, sigue diciendo Pedro. Y aquí viene algo muy gordo. Tú imagínate, los judíos llevaban 400 años hablando del Mesías, pidiendo que viniera el Mesías, que Dios visitase a su pueblo. Dice: pues sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que este mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Caramba, llevamos 400 años esperando al Mesías, no lo reconocemos y no solo no nos damos cuenta de que es Él, sino que además lo matamos. Imagínate la angustia. Y viene otra pregunta muy importante: ¿qué debemos hacer? Después de lo que hemos hecho, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo podemos arreglar esto si es que tiene arreglo? Es decir, están verdaderamente preocupados. No he podido evitar poner el texto en catalán, luego lo leemos en castellano. Avui és el dia de les cultures i crec que està bé citar també la paraula de Déu en català. Diu: Pere es respongué: penediu-vos i que cadascun de vosaltres es bategi en el nom de Jesucrist perquè us siguin perdonats els vostres pecats i rebreu el do de l'Esperit Sant. Perquè la promesa és per a vosaltres i els vostres fills i per a tots els qui són lluny, tant com en cridi el Senyor el nostre Déu. Se nota que soy de Bilbao, ¿verdad? Si lo hubiera ensayado me hubiera salido mejor. Pero bueno, dice: volveos a Dios y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que Dios perdone vuestros pecados y recibáis el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Qué interesante. El judío se sentía muy orgulloso de su cultura. Creía que su cultura estaba muy apegada a la palabra de Dios. Pero esta promesa era para los que estaban lejos también, para todos. Y esta promesa sigue siendo para todos nosotros. Y a partir del momento en que aquellas personas entendieron esa promesa, todo empezó a cambiar. No fue fácil para esa primera iglesia. Para empezar, hicieron cosas a las que no estaban acostumbrados. En esa cultura había más o menos el mismo sentido de la propiedad privada que teníamos nosotros. Yo lo he trabajado, yo me lo he ganado. Y será que Dios me ha bendecido a mí, por algo me ha bendecido a mí. Y sin embargo aquellos
judíos empiezan a romper con su propia cultura y empiezan a hacer cosas que no era fácil que hicieran, pero cosas que hicieron siguiendo a Jesús y escuchando el Evangelio. Dice que los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Esto empieza a ser extraordinario. Esto va más allá de la costumbre de tu cultura. Da un paso más. Y dice que los que todos los días se reunían en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día añadía el Señor a la iglesia los que iba llamando a la salvación. Una nueva cultura se abre paso. Y ya no es la cultura judía, no será ni la cultura española, ni la catalana, ni la de ningún país de América Latina, ni de ningún lugar del mundo. En realidad no hay una cultura cristiana. El cristianismo se extendió rapidísimamente por todas las culturas y esto es muy interesante. Si tú quieres ser un buen judío, tienes que estudiar hebreo, porque la Torá solo se puede leer en hebreo. Y si tú quieres ser un buen musulmán, tienes que estudiar árabe, porque el único Corán inspirado es el que está en árabe. El cristianismo, 100 años después, ya estaba traduciendo a todos los idiomas. Hay traducción al gótico, al eslavo, al latín, hay traducción a todos los idiomas. El cristianismo tradujo compulsivamente. Todas las culturas que iba empapando rapidísimamente traducía la palabra de Dios. Porque no quería poner barreras al Espíritu Santo, quería que la palabra de Dios fuera escuchada en todos los idiomas. Y esto era muy importante. Lo importante es que ese mensaje, todo aquel que invoque a Jesús será salvo, todo aquel que crea en Jesús será salvo. Y esta es la promesa extraordinaria que se hace. Hay una nueva vida, una nueva cultura, una nueva comunidad. Y es la comunidad de fe en Jesús. ¿Quieres ser parte de esa comunidad? Bueno, hay mucho que aprender. Muchas veces nos preguntamos por nuestra propia cultura y muchas veces vemos con desconfianza la cultura de los demás. Me acuerdo un compatriota, un vasco como yo, que me decía: qué raro es aquí cuando los catalanes quedan para tomar una copa. Dice, porque en Bilbao, cada vez que se queda, uno paga, uno invita. Dice, aquí no, aquí cada uno se paga lo suyo. Yo le decía, bueno, es que al final es lo mismo, porque si hoy quedamos, invito yo, y mañana invitas tú, y al día siguiente invita el otro, es lo mismo que si cada uno se paga lo suyo. Al final las cuentas más o menos tienen que salir igual. Pero nos pasa eso, ¿verdad? Que cada vez que vemos la cultura de otro decimos, uy, qué cultura más rara, ¿no? ¿Qué costumbres más raras tienen allí? No como nosotros que tenemos las buenas costumbres, ¿verdad? Pues el cristianismo, la fe en Jesús nos invita a decir, mira, tú tienes una cultura, pero Jesús te está enseñando una nueva cultura, es la cultura del amor, es la cultura del respeto, es la cultura de la solidaridad, es la cultura del Evangelio de Jesús. Es una nueva cultura que puede cambiar tu vida. Así que con la ayuda de Dios, vivamos esa nueva fe, vivamos esa nueva cultura y disfrutemos de la diferencia que hay en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe.